Buenos días para todos. Buenos días, profe. Buenos días, Muchachos, ¿cómo están? bien. Bueno, ¿cómo les terminó de ir ayer con la actividad? Acabé de mirar, solamente 7 estudiantes han contestado la actividad de triángulo de Pascal. ¿Cómo les terminó de ir con Pues yo eso? traté de acceder, pero copié el link y después traté de pegar el link y no pude. Y traté de comunicarme con otras personas y no. Qué raro, ¿alguien más tuvo esa situación? Profe, a mí me parecía que estaba cerrado. Qué raro. Digamos que ya estaba cerrado pues para hacer esa actividad. ¿Será que colocaste? Es que ayer dejó relacionados dos links, ¿no? Espérate a ver, Sí, ¿no? le Porque intenté con el que antes habían enviado en el grupo, pero no me dejó. espérate a ver, estoy acá revisando justamente el formulario, les voy a compartir la vista. Es esta, mira que está todavía, se aceptan respuestas. Mister, pues yo tengo los dos links. No sé si quieres que lo mande al grupo o no sé. Sí, porfa, si me puedes hacer ese favor de enviarlo entonces al link, te lo agradezco, Laura. Bueno, Mister, dale. Gracias. Bueno, igual acá les voy a volver también a compartir por el chat de hoy. De una vez les comparto ahí para que intenten desde ahí. Si quieren, ahorita mismo lo intentan, no para responderlo, sino simplemente para verificar que puedan ingresar. En este caso, pues, los que tuvieron inconvenientes, por favor, verifican de una vez ahí y me comentan si les deja entrar o no. Bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? Entonces, pues no sé, sobre ese tema quedaron dudas sobre el triángulo de Pascal o quieren que tomemos un último repaso sobre ese tema. Yo opino, profe, que último repaso. Sí, Hago señor. otro repaso, profe. Listo, bien. Listo, entonces les voy ahorita en un segundo voy a relacionar ahí algunos ejercicios de de esa misma actividad, que igual no la terminamos, que fue la página 94. Y pues empezamos entonces desde ahí. Sin embargo, yo verifico que no vayamos a revisar puntos que están dentro de la actividad. Listo, entonces voy a tomar algunos ejercicios. Por ejemplo, vamos a completarlos del ejercicio 25 al 29, que se trata de completar unas frases. Entonces contextualizamos, es la misma página que veníamos desarrollando ayer, la página 91. Esto en un rato les voy a proponer el trabajo para recuperación de las primeras notas, para que estén muy atentos. Recuerden que cuando se nos termina el tiempo de la reunión, vuelven a ingresar rápidamente con el mismo link. Listo, entonces tenemos acá, esto es página 91. Voy a colocar acá igual, aquí arribita. Página 91 de Santillana. Listo, entonces miremos estos puntos del 25 al 29. El primero de ellos entonces nos dice, la cantidad de términos que tiene el desarrollo de la potencia, en este caso, a más b a la n, aquí ya están generalizando, entonces, bueno, ¿cuántos elementos va a tener? Pues bueno, vamos a empezar a construir nuevamente el triángulo de Pascal, como lo habíamos hecho el día de ayer. Por ejemplo, si alguno no lo recuerda, entonces, bueno, recordemos que siempre empezaba con el 1, luego colocábamos unos a los extremos y aquí a partir de acá empezábamos solamente a hacer sumas. Entonces, siempre a los extremos el 1 y en medio pues íbamos a sumar los dos valores que teníamos aquí arriba. Entonces, 1 más 1 en este caso era 2. Luego continuábamos colocando unos abajo
y colocábamos entonces los resultados de estas sumitas. Entonces, esta suma, 1 más 2, nos daría 3, que lo coloco acá. Y 2 más 1 nos daría 3, que lo colocamos acá. Luego el siguiente 1, o los siguientes 1, más bien en los extremos. Luego 1 más 4, perdón, 1 más 3, 4. 3 más 3, 6. 3 más 1, 4 nuevamente. Continuamos colocando los unos. 1 más 4, 5. 4 más 6, 10. 6 más 4, 10. Y 4 más 1, 5. Y hagamos un último. 1, 6, 15, 20, 15, 6 y 1. ¿Hasta ahí alguien tiene dudas de cómo es que se está formulando ese triángulo? ¿O esa parte ya para todos es clara? ¿Bien todos? Bueno, asumo eso que sí. Bueno, listo. Entonces, miremos lo siguiente. Esto es el resultado de hacer potencia 0. Esto era el resultado de hacer potencia 1. Esto era el resultado de hacer potencia 2. Asimismo, potencia 3, 4, 5. Y aquí quedamos en potencia 6. Entonces, recordemos, esto es siempre que tengamos el binomio a más b elevado a las diferentes potencias. Entonces, a más b elevado a la 0, pues daría 1. A la b elevado a la 1, pues tendría 2 términos. Asimismo, digamos, a más b elevado a la 3, pues tendría estos 4 términos y así sucesivamente. Esta potencia, de hecho la voy a colocar acá, esto es lo que me están refiriendo como n. ¿Sí? Entonces, cuando n vale 0, cuando n vale 1, 2, así sucesivamente hasta cualquier número entero, hasta llegar al infinito. ¿Sí? Cualquier número, por grande que sea, con este método del triángulo de Pascal, pues se puede encontrar la cantidad de términos. Entonces aquí nos están preguntando la cantidad de términos que tiene el desarrollo de la potencia a más b a la n. Entonces miremos, para la potencia 0, ¿cuántos términos tenemos? En este caso, potencia 0, ¿cuántos términos son? 1, 1. Listo. Para la potencia 1, ¿cuántos términos son? 2, 2. Para la potencia 2, ¿cuántos términos son? 3, 3. Para la potencia de 3, ¿cuántos términos? 4. 4. 4, Para la potencia de 4, 5, o sea que si les pregunto para la potencia de 10, 11. 11, ¿cierto? Bien, bien, ya lo tienen. Siempre es un término más que la cantidad o el número de la potencia, ¿cierto? Si se fijan, por ejemplo, acá yo puedo tomar el de 6, potencia de 6, y miremos cuántos términos va a tener. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Siempre la cantidad de términos es uno más que la potencia. O sea que esta pregunta ya la podríamos responder porque con seguridad la cantidad de términos sería n más 1, ¿cierto? Es simplemente sumarle 1 para encontrar la cantidad de términos. ¿Es claro para todos esa parte? ¿Sí? ¿Bien hasta ahí? Sí, profe. profe. Listo. Entonces, bueno, miremos entonces ahora la pregunta 26. Nos dice, los coeficientes del primer y último término de a a la n. Bueno, si ustedes se fijan, los coeficientes de el primer y último términos en cualquiera, fíjense, de las potencias siempre van a ser los mismos. Por ejemplo, potencia de 4, primer término coeficiente 1, último término coeficiente 1. Potencia de 6, primer término coeficiente 1 y último término nuevamente coeficiente 1. ¿Cierto? Entonces, independientemente de la potencia, siempre se van a tener los mismos coeficientes para el primer y para el último términos. Y eso es algo que se cumple para cualquier potencia, ¿sí? Desde 0 hasta n. Bueno, en el caso de 0, pues sabe que solamente es un término. Más bien desde 1, pues siempre van a ser 1 y 1. Luego fíjense que en el 2 los extremos siempre van a ser unos. Siempre, en cualquier caso. ¿Sí? Entonces, ¿cuál va a ser el primer término? Pues siempre, o ¿cuál va a ser el coeficiente? Pues en este caso sería 1 y el último también sería 1. ¿Sí? Estos, digamos, son como preguntas muy, muy simples, pero si uno se da cuenta, pues no son al fin y al cabo ni tan simples porque nos permiten comprender un poco más la disposición del triángulo de Pascal. Listo, miremos la 27. Nos dice, el signo de los coeficientes de los términos del desarrollo de la potencia a más b a la n
dependen del... Entonces, miremos nuevamente la pregunta. Están preguntando el signo de los coeficientes. Entonces, si nosotros recordamos, el día de ayer, por ejemplo, yo les había dicho que cuando uno tenía, digamos, 7, por ejemplo, bueno, 7 más a, y por ejemplo todo esto elevado a la 6. Entonces habíamos dicho que el mismo desarrollo iba a ser para 7 menos a elevado a la 6 en cuanto a la cantidad de términos. Entonces, como eran potencia de 6, ya sabemos que van a ser 7 términos. Entonces hacíamos los 7 espacios, 3, 4, 5, 6, 7 espacios. Al igual acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 espacios. Lo que habíamos dicho era que si era una suma, todos los términos iban a ser positivos, todos, todos, todos. Y si era una resta, el primero era positivo y a partir de ahí intercalábamos. Entonces era positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo y positivo. Y esto era algo que se cumplía para cualquier potencia. ¿Sí? Si era, digamos, potencia 5, pues ya no iban a ser 7 términos, sino 6 términos. Si era la suma, todos positivos. Si era la resta, pues de nuevo intercalados. ¿Eso es claro para todos? Sí, profe. Sí, profe. Listo. Entonces, miremos ahora, con eso que ya hemos clarificado, cómo podemos responder la pregunta. Entonces, de nuevo, nos están diciendo, el signo de los coeficientes de los términos del desarrollo de la potencia de a más b a la n dependen del... Entonces, ¿de qué depende? Siempre de este signo en medio. Entonces, si es este signo positivo, recordemos, todos los términos van a quedar positivos. Si es el negativo, pues los vamos a intercalar. Es decir, que eso siempre depende del binomio, si es una suma o una resta. ¿Listo? Listo. Entonces, ¿cómo podríamos escribir eso? Entonces, depende del signo en medio del binomio. Es decir, si es positivo o si es negativo. Solamente depende de eso. Listo. Pregunta 28. En el desarrollo de a más b a la n, los exponentes de a comienzan con y van disminuyendo hasta llegar a. Entonces, con este mismo ejemplo, habíamos hecho el de 7. Entonces lo que habíamos dicho es, bueno, si es positivo, acomodamos aquí, perdón, esto es potencia 6. Si es positivo, entonces sabíamos que eran 7 términos y eran los que tenemos acá. Entonces esos iban a ser los coeficientes, los voy a colocar. Entonces eran 1, 6, 15, 20, 15, 6 y 1. Esos eran los coeficientes. Y si recordamos, lo que habíamos dicho era, listo, tomamos el primer término, en este caso el 7, lo colocamos aquí con la potencia más grande, que era a la 6, luego 7 a la 5, luego 7 a la 4, luego 7 a la 3, 7 a la 2, 7 a la 1 y 7 a la 0. Y habíamos dicho incluso que 7 a la 0 o cualquier número elevado a la 0 iba a dar 1. Por eso aquí no se colocaba ningún valor adicional, ¿cierto? Eso era lo que habíamos dicho. Entonces, si nos damos cuenta, lo que nos están preguntando es, bueno, empezamos con qué potencia y terminamos con qué otra potencia. Entonces es claro, pues en este caso, si es a más b a la n, como en este caso era 7 más a la 6, yo por eso empecé con esta potencia de 6. Entonces, si es a más b a la n, ¿cuál es la potencia con la que voy a empezar? ¿Cuál sería esa potencia? Porque siempre es la más grande, mire. Si esto vale 6, pues entonces aquí 6. Si valiera 5, pues entonces empezábamos con 7 a la 5, si eso fueron 5. ¿Sí? Y si vale n, ¿qué podemos decir? Que vale 1 o 2. Podemos decir que pues sencillamente vale n. ¿Sí? Porque en este caso, por ejemplo, si yo quiero generalizar esta, yo quiero generalizar a más b a la n, entonces sería lo siguiente. Sería el primero a la n, el segundo a la n menos 1, el tercero a la n menos 2. ¿Sí? Porque fíjense que siempre estoy haciendo eso. Siempre empiezo con la grande, que en este caso para el ejemplo es 6, luego a 6 le resto 1, por eso me da 5, luego a 6 le resto 2, por eso me da 4, luego
a 6 le resto 3, por eso me da 3. ¿Sí? O sea que así mismo voy a empezar acá con los de potencia n y voy a ir bajando hasta un momento en el que llegue a tener a la n menos n, donde a la n menos n será a la 0. ¿Sí? N menos n, o sí, un número, si le resto el mismo número, por ejemplo 8 menos 8 me va a dar 0. Si por ejemplo a 1000 le resto 1000, pues me va a dar 0. Entonces ahí llegaría al 0. Entonces empiezan con la potencia de n y van disminuyendo de, digamos, coloquémoslo potencia, hasta llegar a n a la 0. ¿Sí? Y eso es algo que se cumple en todos. Entonces, si es con el 5, por ejemplo, acá empiezo con a la 5, luego a la 4, a la 3, a la 2, a la 1, a la 0, ¿sí? Hasta llegar a la de 0, siempre. Si es con la de 4, entonces empiezo con a la 4, luego a la 3, luego a la 2, a la 1, siempre hasta llegar a la 0. Bueno, el primer término elevado a la 0. ¿Sí es claro para todos esa parte? A mí me podrías volver a explicar, no entendí. Listo. Retomemos entonces este ejemplo. Incluso este de acá. Entonces tenemos, ¿cuál es el primer término? En este caso 7. Entonces aquí ya sabíamos que íbamos a colocar 7 elevado a la 6. ¿Sí? Bueno, obviamente pues primero se colocan los coeficientes, que nuevamente serían 1, 6, 15, 20, 15, 6 y 1. Recordemos que esos son los valores que salen de acá, del triángulo de Pascal, ¿sí? Que son los coeficientes, en este caso pues para la potencia de 6. ¿Sí? Pero lo que me están diciendo es, bueno, ¿cómo se distribuyen las potencias de esos términos? Entonces, en el primero tendríamos nuevamente 7 a la 6, luego 7 a la 5. ¿Aquí quién iría? ¿Quién sería acá el siguiente? 7 a la 4, 7 a la 4, aquí, siguiente. 7 a la 3, 7 a la 3, luego, ¿quién sigue? 7 a la 2, 7 a la 2, luego 7, 7 a la 1 o 7, bien, y aquí 7 a la 0. 7 a la 0, que ya sabemos que es 1. Listo, entonces, de nuevo, si se fijan, siempre empezamos a tomar el primer término con la potencia del binomio, ¿sí? Siempre desde ahí, hasta llegar al 0. ¿Sí? Es algo que ocurre para todas. ¿Sí? Recordemos, por ejemplo, la de a más b al cubo. Entonces, a más b al cubo. Entonces, las potencias, o más bien los valores de eran, en este caso, como es cubo, son 4 términos. 1, 2, 3, 4 términos. Recordemos los coeficientes, eran 1, 3, 3 y 1, que son para los de la potencia de 3. Mírenlos, acá están. ¿Sí? Entonces, ¿cómo empezaría esto? Pues empezaría con a la 3. ¿Por qué a la 3? Porque a es el primer término y 3 es la potencia del binomio. Luego a la 2, luego a la 1, luego a la 0. ¿Sí? Y recordemos de una vez que luego tomamos el otro valor, o sea b, y lo colocamos con su máxima potencia en el otro extremo. O sea, aquí b a la 3, b a la 2, b a la 1, b a la 0. ¿Sí? Siempre pues el primer término, normalmente como escribimos, de izquierda a derecha y con el segundo término de derecha a izquierda, devolviéndonos desde la potencia más grande. Siempre, siempre desde la potencia más grande. Por eso es que yo les digo acá, en este caso, que para la de n, a más b a la n, primero tendríamos a la n, luego a la n menos 1, ¿sí? Porque digamos si esto es, no sé, 9. Entonces esto vale 9, esto vale 8, esto vale 7, luego 6. ¿Pero quién es 8? Si n es 9, 8 es n menos 1. Ahora, ¿quién es 7? Nuevamente, si n es igual a 9, pues 7 es n menos 2, o sea, 9 menos 2. De ahí me da el 7. ¿Sí es claro para todos? Ah, ya entendí, ya entendí. ¿Listo? Entonces, por eso lo que estamos respondiendo es que siempre vamos a empezar con la potencia de A, o sea, más bien que N, o la máxima, la que se escribe acá, va a ser la primera potencia de A, van disminuyendo de potencia hasta llegar a N a la 0. ¿Listo? Miremos el punto Listo, profe. 29. Entonces dice, en el desarrollo de A más B a la N, los exponentes de B comienzan con, pues mire, acá de una vez lo hicimos. Siempre el exponente de B es siempre el segundo término. Este siempre es A más B, o en este caso A menos B. B es siempre el segundo término. Y fíjese que las potencias de B, ¿con quién empiezan? Siempre empiezan con 0 y ellas al contrario van subiendo. Luego iría 1, luego el 2, luego el 3, ¿cierto? Siempre van subiendo. O sea que en este caso funciona de manera contraria. Entonces los exponentes de B comienzan con 0, van aumentando
aumentando de potencia hasta llegar al máximo, al valor máximo del último término del polinomio, es decir, hasta llegar a n. ¿Listo? Es decir, acá en el mismo ejemplo, aquí tendríamos b a la n, aquí sería, bueno, b a la n menos 1, bueno, todos los sucesivos, hasta llegar aquí a tener b a la 0. ¿Sí? Siempre es devolviéndonos con ese segundo término. ¿Listo? ¿Claro eso hasta ahí? Profe, tengo una duda. Dime. ¿Nos puedes enseñar uno con fracciones? Ah, ok, listo. Bien. Bien, vamos entonces a mirar unas con fracciones. Justamente ahí en el documento o en la página hay unas con fracciones. A ver cuáles. Me voy a devolver un poquito. Hay uno que dice define el término, el número de términos en el desarrollo de cada binomio. Bueno, pero son términos, son muy grandes. Quisiera uno que no fuera tan grande. Por ejemplo, miremos el ejercicio 51. Esto ya lo voy a copiar ahí. Ejercicio 51 de la misma página 91. Permítanme, ya lo voy a copiar. Listo, vamos a resolver entonces ese ejercicio. Es este de acá. Nos piden el término de la mitad. El ejercicio 51 no me quedó completo. Lo voy a hacer así. Listo. Haya el término que se pide en cada caso. Y permítanme, yo de una vez les relaciono aquí el triángulo de Pascal, que lo vamos a necesitar para no tener que volverlo a construir. Listo, ahora sí. Entonces, bueno, dejo el triángulo de Pascal ahí a un ladito. Ya me salió el aviso del tiempo. Recuerden que una vez se finalice, vuelven a ingresar con el mismo link. Listo, ya tengo ahí el triángulo de Pascal. Vamos a resolver no solamente el término que se pide, sino que vamos a resolver todo este ejercicio 51, porque miremos que tiene fracciones y pues que vale la pena mirarlo para contestar la pregunta que me hacían por ahí. Entonces, bueno, lo primero es, ¿cuántos términos va a tener este binomio? 7, profe. 7. 7, ¿cierto? Listo, bien, eso es claro para todos. Bien, entonces vamos a colocar los 7 espacios. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Voy a colocar un poquito largos porque aquí sí voy a necesitar bastante. Listo. Siguiente. Como es negativo, entonces, ¿cómo son los signos? ¿Cómo dirían? Intercalados, profe. Intercalados. ¿Y el primero cómo? Positivo. Positivo, ¿cierto? Entonces aquí positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo y positivo. Listo. Ahora los coeficientes. Entonces miramos acá. Recordemos que esto es potencia 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Es decir, me interesan estos coeficientes. Entonces estos los voy a copiar allá al otro lado. Entonces serían 1, 6, 15. Entonces 1, 6, 15, 20, 15, 6 y 1. Listo, esos son los coeficientes. Ahora, primer término elevado a la 6. Entonces aquí voy a cambiar de color. Entonces sería 1 medio elevado a la 6, luego 1 medio elevado a la 5, luego 1 medio elevado a la 4, luego 1 Profe, medio, ¿sí? una pregunta. Sí, Acá sí. es un medio de W. Ah, sí, eso estaba viendo, perdón. Bueno, los voy a corregir de una vez. Es completo. 1 medio de W elevado a la 6, 1 medio de W elevado a la 5,
1 medio de W elevado a la 4, 1 medio de W elevado a la 3, 1 medio de W elevado a la 2, 1 medio de W elevado a la 1, y bueno, y aquí pues daría 1. Ya sabemos que esto pues da 1. Listo. Ahora miremos el siguiente término, que es 0.6. Entonces aquí empiezo desde el otro lado. Sería 0.6 elevado a la 6, 0.6 elevado a la 5, 0.6 elevado a la 4, 0.6 elevado a la 3, 0.6 elevado a la 2, 0.6 elevado a la 1, y aquí pues ya no me queda nada. Listo. Entonces ahora sí, continuamos con el desarrollo. Entonces, bueno, para el primero, ya sabemos que va a dar positivo, entonces, bueno, no importa. Ahora, este 6, ojo, es potencia de todo, tanto del 1 como del 2 como de W, ¿cierto? Y recordemos que cuando teníamos una potencia de una fracción, supongamos, no sé, digamos, bueno, A sobre B elevado a la 3, esto, por ejemplo, iba a ser A elevado a la 3 sobre B elevado a la 3, es decir, la potencia afecta tanto al numerador como al denominador, ¿sí? Y eso mismo vamos a hacer acá. Entonces, en este primero nos daría 1 por 1 elevado a la 6. ¿Cuánto es 1 elevado a la 6? O sea, vos, profe. Pues uno, profe. 1, ¿cierto? 1 elevado a cualquier potencia siempre va a ser 1, ¿cierto? 1 a la 1000, 1 a la 1.000.000, siempre va a ser 1. Entonces aquí me quedaría una fracción donde el numerador es 1, W a la 6, porque pues ese no hay otra forma de expresarlo, pero ojo con el denominador, 2 elevado a la 6. Recuerde que 2 elevado a la 6 es 2 por 2 por 2 por 2 por 2 por 2, o sea, 6 veces el 2. ¿Y cuánto daría 2 elevado a la 6 entonces? 64. 64, ¿cierto? Entonces nos queda 1 por W a la 6, o 1W a la 6 sobre 64. Listo. Y pues así con el siguiente. Entonces el siguiente va a ser negativo. Entonces de una vez miramos cuánto nos daría eso. Entonces sería 6 por 1 elevado a la 5, que es 1, W elevado a la 5, que es pues W a la 5, sobre 2 elevado a la 5. 2 elevado a la 5 es 32. Y eso adicional multiplicado por 0.6 elevado a la 1, o sea, 0.6. Listo. Siguiente, positivo. Voy en el del 15, entonces primero pues colocamos el 15 por 1 elevado a la 4, W elevado a la 4, entonces eso da pues 1 por W, o sea, W elevado a la 4, sobre 2 elevado a la 4, y 2 elevado a la 4 es 16, por ahora 0.6 a la 2. ¿Cuánto es 0.6 elevado al cuadrado? Eso es 0.36. Listo. Siguiente, entonces vamos en el del menos 20. Entonces menos 20, 1, W a la 3. Entonces voy a colocar solamente el W a la 3 sobre 2 elevado a la 3. 2 elevado a la 3 es 8. Y 0.6 elevado a la 3. 0.6 elevado a la 3 es 0.216. ¿Listo? Siguiente, entonces positivo, voy en este del 15. Entonces 15, W al cuadrado, 2 al cuadrado que es 4, entonces por eso queda sobre 4, por 0.6 a la 4. Y 0.6 a la 4, según mi calculadora, es 0.1296. Si ustedes lo quieren dejar así, si no lo dejan en fracción. En fracción este mismo valor es 81 sobre 625. Listo. Siguiente, negativo. Voy en este del 6. Entonces coloco el 6. 1 medio de W, pues que sigue siendo 1 medio de W porque aquí la potencia es 1. Pero por el contrario, 0.6 ahora está elevado a la 5. Entonces 0.6 elevado a la 5 es 0.07776. Eso dice mi calculadora que es 0.6 elevado a la 5. Listo. Y con el último, pues el último solamente es escribirlo.
pues sería 0.6 elevado a la 6. En ese caso, pues si quiero lo elevo, si no, pues lo dejo ahí. Listo. ¿Qué empiezo a hacer ahora en adelante? Pues sencillamente operar o simplificar lo que se pueda. Entonces aquí tenemos, pues esto, bueno, la primera no se puede simplificar porque va a seguir siendo 1,64 que no es simplificable. Va a seguir siendo W a la 6. El siguiente, aquí por ejemplo, aquí sí puedo hacer algo. Mitad de 6,3, mitad de 32, 16. Entonces 3 sobre 16, W a la 5, pero ¿cuánto es 3 por 0.6? Eso es 1.8. Entonces aquí nos va a quedar realmente 1.8, perdón, cambio el color. Aquí va a quedar 1.8 W a la 5 sobre 16. Y listo. Siguiente, el del 15. Entonces tendríamos 15 y 16. Estos no se pueden simplificar, pero en cambio 15 por 0.36, eso daría 5.4. Entonces nos queda 5.4. Escribo mejor. 5.4 sobre 16 por W a la 4. Listo. Igual, estos, por ejemplo, también en el siguiente los vamos a intentar factorizarlos. Voy en el del 20, perdón. Entonces voy a sacar mitad de 20, 10, mitad de 8, 4. Puedo volver a sacar mitad de 10, 5, mitad de 4, 2. Entonces va a ser 5 medios multiplicado por W a la 3. Ah, bueno, pero acá, perdón, esto era negativo. Entonces tenemos menos. Ahora 5 por 0.216. Eso me da 1.08. Entonces sería 1.08 W a la 3 sobre 2. Y listo. Siguiente, positivo, es este del 15. Entonces 15 cuartos no se puede factorizar, pero 15 multiplicado por 0.1296 sería 1.944. Entonces 1.944 W a la 2 sobre 4. Listo. Siguiente. Entonces sería negativo, resta. Vamos a hacer este del 6. Sería 6 y 2. Estos sí se pueden simplificar.